programa dedicado al lenguaje literal y al lenguaje literario. De noticia les podemos decir que el Día del Libro ha pasado con gran aceptación y una salida entusiasta de las librerías a la calle. El pregón de Barcelona, como ya les avisamos, estuvo a cargo de Irene Vallejo. En los últimos años, el pregón ha tomado formato de conversación, siendo el periodista cultural de La Vanguardia, Xavi Allén, el elegido para el coloquio con la autora. Irene Vallejo es filóloga y escritora y es una apasionada de los clásicos, los cuales los da a conocer buscando un equilibrio entre erudición y divulgación, que tiene éxito. Su pregón empezó agradeciendo a Barcelona y a Cataluña su primer contacto de niña con el mar, ese mar de Homero, que ya entonces le llamaba la atención. Y nos recordó que la pandemia ha mostrado que lo cotidiano, nuestra vida cotidiana, también se puede convertir en un territorio legendario donde San Jordi habita con dragones, ogros y arpías. Este programa es el número 17, lo empezaremos con Ana Teberoski, que nos hablará del lenguaje literal, dichos, refranes, proverbios, aforismos. A continuación, Ana y Carmen Carramiñana comentarán el lenguaje literario, en esta ocasión con dos libros, Un beso para Osito, de Els Himmelum Minorik, e Historias de ratones, de Arnold Lovell. Les pasamos con Ana Teberoski. Buenas tardes tengan. Hola de nuevo, Ana. Hola. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de frases, proverbios, refranes, aforismos, adagios, etcétera. Es decir, todas formas, enunciados, formularios. ¿Comenzamos? Y este cuadro que tenemos aquí. He encontrado este cuadro en internet de Bruegel el Viejo, de 1559, se llama Los Proverbios de Flamencos, de Flandes. O sea que... Entonces, en este cuadro se representan más de 100 proverbios en esas escenas. Son pequeñas escenas de estos proverbios. Algunos de los proverbios han quedado en desuso, pero otros no. Por ejemplo, nadar contra corriente, el pez grande se come al chico, darse cabezazos contra el muro, armado hasta los dientes, etcétera. Todo eso son proverbios que todavía, digamos, tienen vigencia, ¿sabes? Entonces ahora vamos a hablar de esos proverbios, aforismos y apotemas que le llamamos, son los dichos literales. Por eso vamos a hablar de la parte literal, digamos, del lenguaje. ¿Qué son? Todos ellos se llaman paremia. Paremia quiere decir para, del griego, que quiere decir junto, y omai o bien oime es pensar y poema, es decir, es un enunciado que es sentencioso, ingenioso, a veces es una metáfora y que transmite un mensaje de moral, instructivo, etc. Hay varios tipos de paremias, por ejemplo, hay paremias populares, como el refrán y el proverbio, y hay paremias más cultas como el aforismo, la sentencia, la máxima, la apotema. Son proverbios que nacen del pueblo, son proverbios culturales. Y hablan, digamos, de las cosas de la gente. Entonces, algunos son muy antiguos, por ejemplo, se conocen los famosos proverbios del rey Salomón. Y además, por otro lado, sabemos de que esos proverbios, dichos o frases son de cada pueblo. Así hablamos del proverbio chino o proverbio árabe, etc. ¿Cómo se reconocen estos proverbios? Se reconocen porque son secuencias formularias fijas que condensan de alguna manera unos pensamientos, unas ideas, etc. Muchos de ellos tienen una estructura simétrica, por ejemplo, de tal palo, tal astilla, ojos que no ven, corazón que no siente. Y otros tienen formas retóricas como metáforas, comparación, ironía, etcétera. Se repiten literalmente, no se pueden modificar, tú tienes que repetirlo tal cual se hace. ¿Y cómo se interpretan? La interpretación a veces es difícil porque entre
la expresión literal y el sentido a veces es muy metafórico y entonces no se entiende. Pero cuando son más transparentes, sí se pueden entender. ¿Cómo trabajarlos con los alumnos? Eso es lo que tú querías que yo explicara. Bueno, pues hay estos tipos de dichos, frases hechas, sentencias, fórmulas, etcétera, está también en la lengua y la cultura infantil. Por ejemplo, en las retahílas, en las canciones infantiles, en el inicio, por ejemplo, había una vez, en un país muy, muy lejano había, o en los finales, cuento contado, cuento acabado. O, por ejemplo, muchas retahílas del tipo Santa Rita, lo que se da no se quita. O bien chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. Son todas fórmulas que los niños aprenden y repiten en determinadas circunstancias. También están en la cultura adulta, por supuesto. Los niños lo pueden aprender a partir del habla de la cultura adulta. ¿Cómo se introducen? La gente introduce los refranes a veces con fórmulas del tipo, como se dice, como dice la gente, como dice el refrán, como se dice en mi pueblo, etc. O sea que lo que da lugar a esta especie de cultura popular de los dichos y demás. Digamos que las relaciones de la estructura, a veces muchos de ellos son así bien simétricas, ¿no? O sea, decimos que o bien pertenecen a un mismo campo semántico o bien son relaciones de tipo de fórmulas fijas que tienen una estructura simétrica. Entonces, para trabajar con los niños se puede trabajar, digamos, enseñándolos o bien sobre un mismo campo semántico, que es lo que vamos a hacer ahora, todos los dichos y proverbios y refranes relacionados con el cuerpo humano, que hay muchísimos, es lo que vamos a mostrar ahora, o bien también, por ejemplo, diciéndole la mitad de un proverbio o de un refrán y que ellos lo completen. Por ejemplo, si yo te digo a buen entendedor, tú sabes cómo acaba, o si yo te digo, exacto, o si yo te digo de tal palo, tú sabes cómo completarlo porque tienen esa estructura. Vale. Vamos entonces a ver los refranes, o sea, estos... Sí, puedes dejar de compartir pantalla y yo voy a enseñar Sí. aquí unos cuantos que Vale. amablemente... Espera que tengo que No, salir. cuando te dejes de compartir pantalla, basta. Vale, ok. Mira, Estos vamos a hacer dichos y una cosa. refranes, tenemos que decir que los ha dibujado una ilustradora muy conocida en Barcelona que se llama María Corte. Entonces con ella hicimos esta experiencia, digamos, de hacer los refranes del cuerpo, los dichos del cuerpo. Mira, aquí tenemos. Este es dar un cabezazo, ¿no? Sí. O dar de cabeza también se puede interpretar. Este es que no sé, tú tienes la lista de los... De plomo, porque pone el... Ir con pie de plomo, claro, aquí no se ve bien, pero es ir con pie de plomo, exactamente. A primera vista. A ver, otro. Este es dar en el ojo. Dar en el ojo es el anterior. Perdona, este es dar en el ojo. Dar en el ojo, es literal, ¿ves? Que dar en el ojo realmente. Este es tener dos dedos de frente o no tener dos dedos de frente. Este es no tener ni pie ni cabeza. Este es con el corazón en la mano. Este es llenar la cabeza, porque esta es la cabeza, digamos, o hinchar la cabeza. Oye, me voy a poner al revés aquí. Sí. Este no me acuerdo, tú tienes A mal tiempo, buena cara tengo yo. A mal tiempo, buena cara, exactamente. Exacto. Y este es mirar de reojo, para copiar y mirar de reojo. Y este es con los brazos abiertos. Son muy gráficos. Con los brazos abiertos, recibir con los brazos abiertos, etc. Enhorabuena, artista, para el trabajo conjunto. Pues muy bien, los publicaremos en la red por si alguien lo quiere utilizar para sus clases. Exacto, para el trabajo con los... Esto se puede trabajar con niños a partir, digamos, de 8 o 9 años, se puede trabajar,
porque tienen que tener esta doble, digamos, versión, por un lado la parte literal y por otro lado la interpretación que forma parte de la cultura y muchas veces es metafórica, ¿no? Muchas veces es más literal, otras más metafórica. Aquí pasan dos cosas. Una, que hay niños que les cuesta entenderlos y no los suelen utilizar en su casa. Y la otra, que hay niños que hablan siempre con frases hechas y no saben encontrar una palabra o una explicación fuera de la frase hecha. Entonces yo claro, no, porque lo que pasa es que el hecho de que dos emisiones o dos enunciados vayan juntos, suelen ir con mucha frecuencia juntos, se dice son frases hechas. Sí. Por ejemplo, hay muchas frases hechas porque, digamos, son formas fijas que por la colocación siempre se repiten de igual manera. Pero en el caso de los proverbios o de los aforismos, es como un sentido un poco más, digamos, por un lado más poético y por otro lado transmite una interpretación del hecho. O sea, en lugar de decirle me has pegado o has acertado, le puedes decir me has dado en el ojo. O en lugar de decirle bienvenido, se puede decir yo te recibo con los brazos abiertos. En cambio, lo que se llama frase hecha en el sentido más, digamos, cotidiano del término son colocaciones fijas, que todos utilizamos, no es que digamos que lo utilizan los niños, sino que todos los utilizamos porque cuando decimos hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Etcétera, eso es una fórmula fija. Porque si tuviéramos que pensar en todas las palabras que tenemos que usar, imagínate, no tendríamos posibilidad. Entonces, estas formas fijas ayudan a la memoria a poder, digamos, construir el resto, ¿no? O sea, no sé. Y hay que trabajarlas, aunque los niños sean mayores, forman parte de la expresión. No, claro, yo trabajaría esto, por supuesto, y que las más complicadas con los adolescentes también, exactamente. Sí. Bueno, pues, mira, tenemos una colección nada más sobre el cuerpo, tenemos una colección de 65 proverbios y refranes, o sea que imagínate, si ampliar es propio también. Fíjate, hemos mostrado el cuadro de Bruegel, ¿no? O sea, en esa época, no había, la gente era analfabeta, no había manera, digamos, de... Entonces los refranes organizaban la vida cotidiana. Hay muchos refranes que son en relación a la vida, digamos, de campo. Por ejemplo, hay muchos que son en abril, en mayo, en junio, o sea, por meses. Hay muchos que son para determinados tipos de estaciones del año. Hay muchos que son para determinados días del año, etcétera, etcétera. Así, digamos, toda esta cultura popular era una forma de organizar las tareas, digamos, de la gente y de retener en memoria qué es lo que... ¿no? Hasta mayo no te quites el sayo. Hay gente que lo sigue teniendo en cuenta hasta el 40 de mayo. Hace unos días de frío, todos queremos que llegue la primavera, este mismo tiempo, y entonces empieza, y alguien dice, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Bueno, se conoce como hasta el 40 de mayo, yo lo conozco hasta mayo, no te quites el sayo. Bueno, es este tipo de cosas, digamos, que se sabe por tradición, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Ok? Pues entonces, ahora es el conocimiento literal. Ahora vamos a seguir con la literatura, pero con la enseñanza de la lengua, y vamos a dar la bienvenida dentro de unos momentos a Carmen Carramiñana. Exacto. Ahora vamos a pasar de lo literal a lo literario. Gracias. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes, Pili. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Adelante. Bueno, pues hoy vamos a hablar de varios libros de literatura infantil destinados a criaturas de entre 5, 6, 7 años. Son criaturas que ya pueden empezar a tener
cierta autonomía o autonomía para poder leer estos libros que vamos a presentar solos. Lo ideal creo que es que estos libros se hubieran leído en el aula, en las etapas de infantil, que se lean en el aula también en primaria y que se lean en las casas o se lean en las bibliotecas. Es decir, que cuando los niños o las niñas se enfrenten a estos libros ya tengan un conocimiento sobre ellos para que el acceso a la lectura sea más fácil. Vamos a empezar por Un beso para Osito. Creo que Pilar nos va a poner la pantalla. Ahí la tenemos. Quien conozca este libro a lo mejor piensa al ver la pantalla de Pilar, pues ese no es el libro que yo tengo de Un beso para Osito. Bueno, pues como ha habido varias ediciones, lo cierto es que podemos encontrar diferentes portadas para la misma obra, pero cuando abramos el interior en todas nos vamos a encontrar las mismas ilustraciones. Un beso para Osito está escrito por Else Holmelud-Minarik y está ilustrado por Maurice Sendak. Maurice Sendak ilustra los libros de esta autora y él también tiene su propia producción. Además, Maurice Sendak ilustra, por ejemplo, cuentos de los hermanos Grimm y otras muchas cosas. Es uno de los grandes ilustradores. Bien, vamos a entrar en Un beso para Osito. Un beso para Osito está escrito en 1968. Antes de Un beso para Osito, la autora había editado Osito, que es el protagonista de estas historias, y también tenemos La visita de Osito, es decir, que de esta serie de 3 que acabo de citar, Un beso para Osito sería el segundo. Argumentalmente, textualmente, de los 3 que he citado, es el más sencillo y veremos ahora por qué. La historia trata de este osito al que le gusta dibujar y entonces está dibujando un monstruo. Se pone el papel sobre un árbol y dibuja un monstruo. Recordemos que los monstruos donde viven los monstruos de Maurice Sendak son unos de los monstruos más famosos de la literatura. Bien, pues a Osito le gusta mucho este dibujo que ha hecho y ronda por allí Gallina. Y así que le dice, mira Gallina, este dibujo se lo podrías llevar a la abuelita, que le gustará mucho. Así que Gallina coge el dibujo y se lo lleva a la abuelita. Y a la abuelita le gusta tanto el dibujo de Osito que le dice a Gallina, pues yo te voy a dar un beso y se lo mandas a Osito. Y ahora entramos ya en este proceso complejo, porque Gallina, así como el dibujo se lo ha llevado directamente a la abuela, el beso va a tener intermediarios. Entonces Gallina se encuentra con un búho, con un pato, con una rana y le da el beso a la rana y le pide que se lo lleve a la abuela. Pero la rana se entretendrá en un charco, verá un gato y entonces le dirá al gato que por favor lleve el beso a la abuela. Entonces entramos aquí en el terreno de las repeticiones. Esto va a suponer un elemento que va a favorecer la lectura de los niños y de las niñas porque van a ser estructuras similares. Se va a encontrar con animales diferentes y en lugares diferentes, pero el proceso textual va a ser el mismo. Por ejemplo, cuando se encuentra la rana en el estanque, se detiene a nadar y entonces se encuentra con gato. Hola gato, tengo un beso para Osito. Se lo manda a su abuela. ¿Quieres llevárselo tú? Gato, bueno, lo llama porque ya sabéis que a los gatos el agua no le gusta mucho, entonces claro, esto yo no lo estoy leyendo, os lo estoy diciendo porque está en las ilustraciones, es decir, estos libros de literatura infantil son tan interesantes por el texto como por la ilustración. La ilustración nos aporta más información. Entonces el gato por fin se tiene que meter para recoger el beso que tiene que llevar a Osito. Pero en la siguiente secuencia va a ocurrir lo mismo y como el niño ya ha visto que el beso se le ha dado a Gallina, que Gallina se lo ha dado a la rana, que la rana se lo ha dado al gato,
cuando vea lo siguiente dirá, ah, pues va a pasar lo mismo, ahora gato se lo va a dar otro animal, en este caso es un mofeto, y entonces se vuelve a repetir. Oye, mofeto, tengo un beso para osito, se lo manda a su abuela, por favor, sé buen chico y llévaselo tú. Y aquí vamos a entrar en un momento de conflicto. Hemos tenido ya una serie, gallina, rana, gato, y cuando llegamos al cuarto elemento, si os fijáis son 3 elementos que son elementos típicos de los cuentos populares, se genera el conflicto, y es que Mofeto se encuentra con Mofeta. Entonces Mofeto le da el beso a Mofeta, pero Mofeta se lo vuelve a dar a Mofeto, y Mofeto a Mofeta, y están así en este enredo amoroso cuando llega Gallina y dice, bueno, vamos a ver, ¿quién de los dos tiene el beso? Porque así no solucionamos nada. Entonces Gallina vuelve a coger el beso y ya se lo lleva a Osito. Osito, entre tanto, ha estado viendo la situación de Mofeto y Mofeta, y luego veremos qué pasa. No termina aquí la historia. Mofeto y Mofeta se han enamorado y entonces deciden casarse. Y mirad, aquí tenemos una cosa muy interesante, que es que nos encontramos aquí con un cambio en la tipografía. En esta edición que tengo yo lo tenemos en letra manuscrita. Yo creo que está muy bien que las historias, unas vayan en letra mayúscula, otras en letra manuscrita, otras en letra de imprenta, porque los niños se van acostumbrando a que las grafías se pueden escribir de diferentes maneras. Pero Mofeto y Mofeta han puesto aquí con letras mayúsculas la lista de los invitados. Entonces tenemos ahí un cambio en la grafía. Y entonces podemos leer esa lista de invitados, osito, señor y señora oso, abuela, abuela, etc. Y además aquí también tenemos otra cosa interesante, que es que señor y señora no lo tenemos escrito señor, señora, sino que tenemos SR, SRA, es decir, que vamos a introducir también a los niños en una manera diferente de escribir algunas palabras. Bien, Mofeto y Mofeta se casan, es una boda preciosa, es la imagen que Pilar nos ha puesto ahí detrás. Asisten todos los amigos y ¿qué es lo que le regala Osito, que había sido el padrino? Pues el dibujo que ha hecho de Mofeto y Mofeta besándose. Bueno, ¿qué elementos interesantes tiene para mí esta historia de cara a que los niños y niñas entren en una mejor lectura? Pues ya lo he dicho, la relación del texto y la ilustración. La ilustración nos aporta más elementos, además de los que nos da el texto. Por otro lado, tenemos esta serie o esta lista que diría Ana de elementos que salen aquí, desde Osito, la abuela con la gallina y luego la marcha otra vez. Entonces ahí podemos hacer esa serie de animales por los que va pasando el beso hasta llegar. Además es un libro circular, empieza en el momento circular pero que luego tiene un ramal. Empieza en el momento en el que Osito hace el dibujo, lo lleva a la abuela y la abuela le da a la gallina el beso, y es la propia gallina la que devuelve el beso a Osito, y luego nos sale ese otro ramal de la historia de la boda de Mofeto y Mofeta, a la que van a estar invitados todos los personajes y alguno más que han salido en la historia. Tenemos esas frases que se van repitiendo, tenemos exclamaciones, tenemos interrogaciones, tenemos diálogos, es decir, que tenemos una variedad de elementos que nos sirven para ver que no es una simple narración, sino que hay elementos mucho más complejos para que los niños y niñas vayan aprendiendo no solo la lectura, también la expresión oral, porque por ejemplo podemos encontrar aquí también frases que nos hablan de esas maneras que tenemos que tener de hablar, de cortesía. Por favor, ¿puedes llevarle el beso a Osito? Es decir, que hay muchos elementos que sin que luego los tengamos que desmenuzar con los niños y niñas, pero no es una narración normal, sencilla, nos aporta muchos elementos, y también esos elementos nos los
aportaría el libro de Osito, que bueno, yo lo tengo aquí en la versión francesa, o el libro de la visita de Osito, pero estos son más complejos porque aquí en realidad tenemos dos historias, es la historia del dibujo y el beso que hay que llevarle a Osito y luego la boda de Mofeto y Mofeta, pero aquí vamos a tener varias historias, un índice y unas historias que se cuentan dentro de la historia, diríamos, de tiempo real, ¿no? Así que, bueno, creo que Else Homelud y Maurice Sendak nos ofrecen un buen material para los niños y niñas que se inician en la lectura. De acuerdo, Carmen. Ahora el otro libro que quieres comentar es el de historia de ratones. Eso es. He elegido bastantes cuentos clásicos. Fijaos que os decía que Un beso parásito estaba escrito en 1968. Pues Historia de ratones está escrito en 1972 y siguen siendo realmente actuales porque nos aportan elementos muy valiosos. Bueno, Historia de ratones es la historia de una familia de ratones en la que vemos al padre ratón con sus 7 hijos en el momento de irse a dormir. Tanto la historia de Osito como esta de ratones realmente son historias familiares. También podremos encontrar historias familiares con conejos, por ejemplo. Son los animales típicos de estas historias familiares. Entonces los niños se van a ir a dormir y como siempre debería ocurrir a la hora de ir a dormir hay que juntarse el padre, la madre, los dos, quien sea, con sus hijos e hijas y contar un cuento. Entonces el padre les dice esa noche que les va a contar 7 cuentos, uno por cada uno de sus hijos, y empieza a contar las historias. Entonces este libro tiene una mayor complejidad que La visita de Osito, precisamente por eso, porque aquí nos encontramos ya con un índice de historias. Entonces incluso lo tenemos en el libro, el índice de historias. El pozo de los deseos, las nubes. En el índice los niños y niñas pueden ver que además está la página y en este Arnold Lovell hace una cosa muy bonita y es que en cada uno de los capítulos pone un pequeño dibujito que tiene que ver con la historia. La tercera es Ratón muy alto y ratón muy bajo, la siguiente El ratón y los vientos, después tenemos El viaje, en la página 48 El ratón viejo y en la página 55 El baño. El libro también es un libro redondo, empieza con ese momento de ir a dormir en el que los niños le piden cuentos a su padre y termina cuando el padre ha terminado de contar las 7 historias, les hace una pregunta pero ya nadie contesta porque los niños se han dormido y entonces llega ese momento familiar que todos los padres y madres hemos deseado en los primeros años de nuestros hijos, que es el de que por fin se han dormido y nos podemos sentar a descansar leyendo, tomándonos una tisana o lo que queramos o haciendo lo que sea. Bien, vamos a comentar 2 historias. Ana va a comentar El viaje y yo voy a comentar El ratón y los vientos. ¿Empiezo yo, Ana? Muy bien. Bueno, ¿qué destaco de todas estas historias? Pues que tienen un carácter muy imaginativo, un carácter creativo. Por otro lado, también que algunas de ellas son historias muy, muy familiares, son historias sencillas, pero como decía, tienen un tono muy, muy creativo. Y en esta del ratón y los vientos, pues el ratón sale a navegar por el lago, pero resulta que no hay aire, entonces el barco en el que va no se mueve, así que lo que hace es llamar al viento. Y el primer viento que viene es el viento del oeste. A medida que siga la historia, nos van a aparecer los 4 puntos cardinales, o sea, ya es un elemento muy importante en la narración: el oeste, el este, el sur y el norte. Hay elementos geográficos importantes de situación. Por otro lado, tenemos este fenómeno atmosférico, que es el viento o que no exista
el viento. Entonces el ratón le pide al viento que por favor sople un poco para que se pueda mover. Y el viento sopla tanto que el barco queda encima de una casa. Y entonces ahora entramos en una serie, en una secuencia. Por un lado tenemos al viento del oeste y el barco que sube a la casa. A continuación el ratón, y tenemos repetición, llamará al viento de nuevo y le pedirá que por favor quite el barco de esa casa. Y entonces ahora viene el viento del este, sopla y el barco con el ratón y con la casa son llevados encima de un árbol. Continúa la historia y se repite de nuevo. El ratón vuelve a pedir al viento que los baje del árbol. Y entonces tenemos aquí al viento del sur y se van todos los elementos, el ratón, el barco, la casa, el árbol, y caen encima de una colina. Y allí los tenemos a todos. Y entonces, ¿qué hacen allí encima de esa montaña? Pues se vuelve a repetir. El ratón vuelve a llamar al viento y entonces ya tenemos al último viento, que es el viento del norte. Este sopla con mucha fuerza y caen todos en medio del lago. Y entonces vemos que esta es una secuencia, la del barco que va pasando por estos diferentes elementos y a su vez, cada vez que un viento sopla, todos los elementos caen en uno nuevo, en uno nuevo, en uno nuevo. Pero ahora va a ser al revés. Aquí se han ido amontonando y ahora los vamos a separar. Entonces, la montaña se hunde y se forma una isla. En la isla cae el árbol y salen flores. A continuación cae la casa. Y, ¡oh sorpresa!, de la casa sale una señora ratona que le encanta ese lugar al que ha llegado. O sea, tenemos aquí un elemento nuevo que rompe toda la secuencia que teníamos y que nos sorprende. Y el ratón vuelve al lago con su barco y puede volver a su casa. Bueno, pues, como vemos, es una historia corta, pero que tiene en sí misma mucha complejidad, porque hay muchos elementos. Y ya lo hemos dicho, los puntos cardinales, el fenómeno del viento, pero luego los diferentes elementos que además podemos nombrar de arriba abajo o de abajo arriba. ¿Dónde estaba el ratón con el barco? ¿Dónde cae? Y luego al revés, ¿quién cae primero? La colina que había llegado lo último cae primero, etcétera. Es decir, que podemos estar jugando con el espacio y el tiempo a la hora de hacer la lectura. Muy bien. Yo comento el viaje. El viaje es otro de los cuentos de historia de ratones. Y como en el caso de Un beso para Osito, se trata de una estructura de repetición. O sea, en este caso también se repiten las situaciones y el texto y la ilustración la va repitiendo también. Como en el caso de que comentó Carmen de Un beso para Osito, existe encadenamientos, es decir, una situación da lugar a otra, que son como series, hasta que, digamos, puede dar lugar una lista. En el viaje, en el cuento del viaje no hay tal lista, pero eventualmente se podría dar lugar a una lista. Es decir, se utilizan este tipo de estructuras porque evidentemente son estructuras que permiten al niño memorizar el cuento, por un lado, anticipar también qué es lo que va a pasar y de esa manera puede, digamos, hacer lo suyo, ¿no? Asimilarlo. Esa secuencia de repetición es propia, digamos, de la literatura tradicional, como dices tú, Carmen. En el caso del viaje, es un itinerario que el ratón pequeño va a hacer de viaje para ir a visitar a su abuela o a su madre, no recuerdo bien a quién visitaba. A la abuela. A su madre. ¿A la madre? Vale. A la madre. A la madre. Entonces el ratulí va a visitar a su madre, exactamente, el ratón va a visitar a su madre, y entonces primero compra un coche, se pone en el coche y comienza a viajar. El coche se le estropea, entonces sustituye el coche
por unos patines, se compran los patines, ahí en el camino, en el itinerario tiene la venta de los coches, la venta de los patines, se compran los patines, empieza a caminar, pero también se le estropean los patines, sigue y entonces tiene otra digamos, paradita, una parada, digamos, donde se venden botas, las botas, compran las botas, etcétera, etcétera, hasta que finalmente se queda sin recursos y va caminando descalzo, con los pies, pero ya los pies le hacen mucho, mucho daño y encuentra una tienda donde venden pies nuevos, se compra los pies nuevos y llega a visitar, a darle un beso a su madre. Entonces, ¿por qué es interesante este cuento? Por varios motivos. Por la estructura repetitiva que, como dijimos, encadenada y que vas estableciendo la serie, pero también por otro lado porque la base misma del cuento es ese itinerario, es decir, el desplazamiento que él hace en el espacio, en el recorrido mismo, a través de los cambios que va sucediendo en la compra del coche, la compra de los patines, la compra de las bambas, hasta llegar finalmente caminando, digamos, a su destino final. Este tipo de estructuras de base de itinerantes tiene mucho que ver con la memoria. En realidad hay un método que se llama Lo-Chi, que justamente consiste en esto, ¿no? En recordar eventos o situaciones o elementos en función de la localización en el espacio. Entonces, en este caso, Arnold Lovell lo utiliza con este cuento de itinerario. Es un cuento perfecto para trabajarlo desde 5 años, 6 años, como tú dices, 7 años y tal vez un poquito más, incluso. Sí. Has dicho el autor, que no lo habíamos dicho, que es el Arnold Lovell, que ya lo habíamos trabajado, porque Carmen ya nos había presentado a Sapo y Sepo. Sí, Pilar. Sí, dime. No, digo que lo presentó Pilar Ledesma, si os recordáis. Pilar lo presentó. Sí, porque habían hecho una actividad en el colegio. Yo iba a decir que en este del viaje una cosa que me interesa mucho es el uso de los verbos, porque además se repiten. Sí. Condujo, patinó, caminó, caminó. O sea, la repetición del evento está representada en el lenguaje también. Exactamente. Eso es también muy interesante porque a veces cuando enseñamos una lengua extranjera no enseñamos el verbo en pasado. Pero cuando queremos utilizar un cuento para enseñar lengua extranjera, nos encontramos como si fuera un problema tremendo porque los cuentos están todos escritos en pasado. Pero no pasa nada porque el niño retiene igual una palabra que otra. O sea, lo podemos enseñar primero el pasado y luego en presente. Bueno, Sapo y Sepo los tengo aquí para que los recuerden. Y tú hoy me habías hablado de otro que no nos da tiempo de hablar porque se nos acaba el tiempo, pero espero que nos lo nombres, que tú me habías hablado hoy de Búho en casa, Carmen. Bueno, otro de los personajes importantes de Arnold Lovell, junto con Sapo y Sepo, Búho también es una serie, o sea, no es un único libro como este de Historias de ratones, sino que tiene varios títulos. Siempre en estas historias hay mucha armonía, aunque haya algún conflicto, siempre se intenta resolver desde la positividad, tanto en Sapo y Sepo como en Búho en casa, ¿no? Pero Arnold Lovell siempre plantea situaciones que los niños van a vivir, situaciones en las que hay miedo, situaciones en las que se piensa que algo no va a salir bien. Entonces, a través de estos personajes de los sapos o del búho o de otros animales, Arnold Lovell siempre intenta, yo creo que, decirle a los niños y niñas que con la ayuda de los amigos o de la familia podemos salir adelante. La confianza. Bueno, pues estas buenas vibraciones se las enviamos a todos nuestros televidentes y hasta la próxima. Carmen, muchas gracias. Ana. Muchas gracias, Pili. Buenas tardes.